Amigos, qué gusto volver a vernos a través de las redes sociales. Estamos muy contentos y mire, estamos transmitiendo desde el estado de Tamaulipas. Aquí en el estado de Tamaulipas hay una ciudad que espero un día y pueda usted estar de visita por acá. Se llama Altamira, Tamaulipas. Y en el centro de Altamira, Tamaulipas, ahí está la iglesia Aviva Altamira. Desde ahí, con mucho calor, estamos transmitiendo. Y es que bueno, acá se viven temporadas de calor muy fuerte, pero ¿sabe? Hay algo curioso, que debido también a las altas temperaturas y a la poca lluvia, bueno, pues el agua escasea cada vez más. Lagunas podemos ver prácticamente secas, ya en fango. Y me llama la atención poderosamente que precisamente el mensaje de lo que Dios nos ha estado hablando a través del devocional y lo que Dios puso en mi corazón para compartir tiene que ver un poquito con lo que estamos viviendo acá. Y mire, he escuchado a muchas personas de pronto decir frases como, bueno, esta sequía, este calor, este clima, lo que estamos viviendo es a causa de que nos estamos acabando el mundo. Y en cierta manera creo que sí. El detalle es que hay personas que especulan, ¿verdad? Dicen, bueno, pues es que es la contaminación. Otras personas, bueno, pues es que cada vez está más sobrepoblado el mundo. Entonces, todo eso es lo que de alguna manera está provocando que el agua ya no alcance y demás. Pero encontré una historia en la Biblia y esto que yo le voy a compartir me llamó poderosamente mi atención y yo estoy seguro que hoy Dios nos quiere hablar a través de esa historia que está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 16, versículo 30. Dice la Biblia: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Imri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Caramba, mire, lo que estamos viendo aquí, lo primero con lo que nos encontramos, es que hay alguien que está asumiendo el reino, el papel de rey, y bueno, todos los reyes que pasaron antes de Acab hicieron cosas que ofendieron a Dios. Pero lo que acabamos de leer, fíjese muy bien, dice que este rey Acab hizo lo más, lo peor, lo malísimo, más que todos los reyes anteriores. Todo lo malo lo hizo Acab. Era el peor. Pero ¿qué fue lo que hizo? Versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, y rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Bueno, aquí lo que vemos es que este rey, Acab, pues era un tipo pecador, lo acabamos de ver, pero aparte de eso se casó con una mujer que adoraba a un dios llamado Baal. Y bueno, no solamente era una mujer idólatra, sino que era una mujer que estaba opuesto a Dios. Todo lo que venía de parte de Jehová Dios, ella no lo quería, y tan así que a los profetas de Jehová, a los profetas de Dios, ella los mataba. Entonces fíjese bien, fíjese lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo a un rey que junto con su mujer, la primera dama en ese momento,
eran un matrimonio pecador, idólatra, y hacían todo lo que a Dios no le gustaba. Ahora, ojo con esto, porque qué casualidad que en ese mismo tiempo, cuando ellos agarran o les toca ser reyes, le toca ser rey a Acab, sucede algo tremendo. Vamos al primer libro de Reyes, ahí mismo donde estamos, pero capítulo 17, versículo 1. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: viva Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ah, caray. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Ojo con esto. Llega Elías con este rey, el rey pecador, el que hacía lo malo delante de Dios. ¿Y qué cree que le dijo? Rey, vengo a decirte de parte de Dios que no va a llover hasta que Él diga. ¿Y qué cree que pasó? Bueno, el profeta se fue y yo creo que el rey se quedó diciendo: ¿y este cuate qué le pasa? Que no sabe con quién está hablando. Yo soy el rey. Pero transcurrieron los días, las semanas, los meses, y no llovía. Dios había cerrado la llave del agua. Ahora, ¿no se le hace curioso? Qué raro que se viene esta profunda crisis precisamente cuando Acab y su mujer están haciendo lo malo delante de Dios. Ahora, ¿sabe usted cuánto tiempo duró la sequía? 3 años y medio. 3 años y medio. Iglesia, lo que quiero decirte con esto, y algo que Dios de alguna manera yo sentí que me estuvo mostrando cuando estaba leyendo todo esto, es que sí, efectivamente, creo que nosotros estamos acabando con el planeta, creo que nosotros estamos acabando con el mundo, pero no creo que sea la sobrepoblación. Es más, ni siquiera creo que sea la misma contaminación, o sí la contaminación, pero la contaminación del pecado. Es el pecado en esta historia lo que enfureció a Dios y se quedaron sin agua. Y si usted lee esta historia, usted se va a dar cuenta que había una crisis muy, muy fuerte. Una crisis tan fuerte que el mismo rey, capítulos más adelante, junto con uno de sus mayordomos, el mismo rey le dice a uno de sus mayordomos: vayamos a buscar algo para darle de comer a nuestros animales, para que las mulas y los caballos no se mueran. Y dice que él mandó a su mayordomo por un lado y el rey se fue por otro. Mire hasta dónde estaba la desesperación del rey, que él mismo salió a buscar comida para sus bestias, como lo describe la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que Dios me muestra en esa parte donde el rey de manera desesperada decide salir y buscar agua? ¿Sabe que cuando usted y yo estamos en medio de una crisis, mire, no importa los títulos que usted pueda tener, no importa la fama, no importa ni siquiera el dinero, porque Acab, siendo el rey, no podía hacer que lloviera. De nada importaba todo su dinero, de nada importaba todo el poderío, de nada importaba si tenía el ejército más grande y más poderoso.
A lo mejor usted puede decir, bueno, pues quizás a la gente más vulnerable, a la gente más pobre, ellos son los que van a sufrir. ¿Sabe? Cuando hay una crisis, cuando hay una dificultad, no importa tu posición, no importa tu nombre ni cuánto tengas, porque puedes tener todo el dinero del mundo, pero si de pronto llega a tu vida una enfermedad incurable, ni con todo el dinero del mundo te vas a aliviar. Acab estaba desesperado. Ahora, cuando hay una crisis, pues la crisis a todos nos va a afectar. Estas altas temperaturas que estamos viviendo, pues sofocan, dañan la presión para las personas que tienen, que son vulnerables o que padecen de la presión alta o baja. Bueno, de pronto se empiezan a sentir no tan bien. Y bueno, pues usted y yo podemos estar cerquitita de Dios, pero no porque estemos más cerca de Dios no vamos a sentir calor. No porque estemos más cerca de Dios un día la escasez de agua no nos vaya a afectar. Cuando estuvimos en el tiempo de pandemia, aún y cuando usted y yo amábamos a Dios, habían personas, seres queridos, gente que me consta que ama a Dios, pasaron momentos difíciles con la enfermedad, con la crisis económica. Es decir, cuando vivimos en una ciudad, en una región, en un mundo donde hay una crisis de algo, a todos nos va a afectar. Pero hay algo importante, iglesia, algo importante, importantísimo que tengo que decir. Porque yo no sé cuántos el día de hoy en este lugar están pasando por algún momento difícil. No sé cuántos llegaron aquí con alguna crisis en algún área de su vida. Yo no sé cuántos allá en casa pudieran estar en este momento pasando un momento difícil. Y a lo mejor dices, tú ya no sé qué hacer. Esta crisis es desesperante. Yo no sé cuántas personas están en su casa esperando o no sé, viviendo como en un capítulo esos del Chavo del Ocho, donde dicen, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Pero mira, iglesia, dice el primer libro de Reyes, ya lo leímos y se lo quiero volver a leer, capítulo 17, versículo 1. Cuando el profeta va y habla con el rey, lo quiero volver a leer porque allí hay una clave, hay algo interesante, importante. Dice la Biblia, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, le dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, y lo que sigue subráyelo, en cuya presencia estoy. Se lo vuelvo a repetir. Llega este varón, este profeta de Dios, y le dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Ojo con esto. Había un rey pecador, casado con una mujer idólatra, ambos haciendo lo que a Dios no le agrada. Ahora, cuando los reyes pecan, ¿qué cree? El pueblo también lo hace. Pero en medio de ese mundo, ese reino tan pecador, había alguien que no estaba adorando a dioses falsos, sino que en la presencia del Dios Todopoderoso se encontraba. Ellos estaban adorando a otros dioses, pero Elías estaba en la presencia de Dios. Ahora, ojo con esto. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la bendición de
no ir tras dioses ajenos, sino de mantenerse en la presencia de Dios. Bueno, cuando el profeta va con el rey y le dice, hey, dice Dios que va a cerrar la llave del agua. En ese momento, me imagino a Elías saliendo de ahí de cuando estaba con el rey diciendo, chispas, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Porque al no haber agua, pues tampoco voy a tener yo. Versículo 2. Y vino a él, o sea, con el profeta, palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían, escúchalo bien, pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Es decir, le traían hamburguesas y bebía del arroyo. Pero pastor, ¿qué me está queriendo decir con esto? Dios cerró la llave del agua, pero al que estaba en su presencia le dijo, vete a donde yo te mando, haz lo que yo te digo, y ahí tú no vas a batallar. Ahí yo te voy a sustentar. Ahí yo te voy a mantener bien. Y sabe, este hombre se va y hace lo que Dios le dijo al pie de la letra. Y mire, esta parte me super encanta. Imagínese usted que él llegaba. Allá en el pueblo de Israel había una gran sequía. Pero él tenía agua para beber del arroyo, toda la que él quería. Y en la mañana se levantaba y su hamburguesa ya estaba ahí. Y en la tarde, antes de que anocheciera, ya estaba el siguiente plato de comida. Los cuervos se lo llevaban. Iglesia, ¿qué es lo que usted y yo podemos ver aquí? Que cuando usted y yo nos mantenemos en la presencia de Dios, Dios aún y en medio de la crisis tiene cuidado de sus hijos, de los que le aman, de los que le honran. ¿Y qué cree? Y Dios muestra su fidelidad de manera sobrenatural. Iglesia, si usted y yo nos mantenemos en la presencia de Dios, usted y yo vamos a ver lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte el aplauso a Dios, déselo fuerte, fuerte, fuerte. ¿Sabe? Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. El Dios que es fiel. El Dios de lo sobrenatural. Pero había alguien fiel. Había alguien creyéndole. Oiga, se necesitaba mucha fe para hacer lo que Elías hizo. Había toda una nación haciendo lo malo delante de Dios. Y a lo mejor le parece familiar, iglesia, porque usted y yo estamos viviendo en un mundo totalmente corrompido, en un mundo donde lo malo ya dejó de ser malo. Pero en medio de un mundo donde hay tanto pecado, en medio de una sociedad donde hay tanta idolatría, ahí es donde usted y yo debemos de mantenernos al igual que Elías, siempre en la presencia de Dios. Y no importa qué crisis tan fuerte usted y yo podamos estar viviendo y teniendo a nuestro alrededor, Dios siempre tiene cuidado de la gente que le honra. Amén.
Dele fuerte el aplauso a Dios, por favor. Y, ¿sabe? Hay una historia que me gusta compartirla y me gusta compartirla porque a veces en las cosas más pequeñas y más comunes, usted y yo podemos ver la bondad de Dios. ¿Sabe? Hubo un día en el que me citaron en una compañía donde me tenían que dar un pago. Y bueno, había un horario de oficina para llegar por el pago y yo tenía que llegar antes de las 2 de la tarde, de 2 a 4 comían, y me dijeron, bueno, pues vaya por su pago antes de las 2, pero si no puede ir temprano, pues entonces vaya después de las 4. Bueno, yo fui más o menos como a la 1:30, yo dije, todavía alcanzo a llegar muy bien, para que me hagan mi pago y demás. Pero mi sorpresa es que aún y cuando yo llegué temprano, la persona que se encargaba de hacer los pagos tuvo un contratiempo y decidió irse. Entonces no se pudo quedar más tiempo, pero como sabía que yo iba a ir, dijo, díganle a esta persona que regrese en la tarde, y en la tarde cuando regrese, pues aquí yo ya voy a tener listo su pago. Entonces yo llego por mi pago, no lo tenía listo, y me dicen, ¿sabe qué? Pues regrese hasta las 4 o después de las 4, y eran apenas la 1:30, y dije yo, bueno, caray, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues tendré que hacer tiempo por acá, esperar. Y también era una de esas tardes muy calurosas. Y recuerdo que ese día me meto la mano a la bolsa y traía 21 pesos. Lo recuerdo muy bien. 21 pesos exactamente era lo que yo tenía. Y comienzo a caminar y me empieza a dar hambre. Y digo yo, bueno, pero 21 pesos, ¿qué puedo comprar con 21 pesos? Obviamente esta historia que yo le platico fue hace muchos años. Y hace muchos años, en ese tiempo, recuerdo que había un comercial en la televisión donde decían que Burger King estaba cumpliendo 21 años. En México, me supongo. 21 años estaba cumpliendo. Y bueno, ese día iba yo caminando, traía un poco de hambre, recuerde, traía 21 pesos. Entonces iba yo caminando y veo que una chica me entrega un volante. Era una chica con el uniforme de Burger King. Y cuando yo veo el volante, recuerde, Burger King cumplía 21 años. Nunca se me va a olvidar lo que decía el volante, porque obviamente lo había oído en la televisión, lo había visto, pero me sorprendió tanto ese día Dios, porque el volante decía, por órdenes del rey, todas las hamburguesas, por la celebración de los 21 años, todas las hamburguesas a 21 pesos. Exactamente lo que yo tenía para comer. Y ese día me comí una muy buena hamburguesa por 21 pesos. Dieron las 4 de la tarde y después fui a hacer mi cobro. Ese día recordé esta palabra y me pude dar cuenta que el Dios al que usted y yo servimos, al que honramos y en el cual creemos, es el Dios que opera y actúa de manera sobrenatural. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas a nuestro Dios? Déselo fuerte, 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 porque es para Dios.